Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente tenemos la oportunidad de sentarnos alrededor de la palabra de Dios y preparar nuestro corazón en este tiempo tan hermoso que es la Cuaresma. Vamos a iniciar sin más rodeo, vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a abrir nuestras Biblias, especialmente en el Evangelio de San Juan, donde en este ciclo B, que es especialmente de Marcos, como es muy pequeñito, Marcos con 16 capítulos le pide prestado a su hermano Juan, así le llamo yo en los Evangelios. Bien, vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues un saludo muy cordial a todos ustedes y permítame entrar un poquito a sus hogares, a donde quiera que estén, para poder reflexionar juntos la palabra de Dios. Bien, estamos en el capítulo 3, en el capítulo 3 de San Juan. La semana pasada fue del capítulo 2, cuando fue la limpieza, por decirlo así, cuando entra Jesús en el templo, ¿verdad? Y la expulsión de los vendedores que están allí en esa área, de la cual, siendo honesto, la semana pasada no me dio mucho tiempo porque me quedé un poco explicando acerca de la primera lectura que era del libro del Éxodo en el capítulo 20 acerca de los 10 mandamientos. Y hoy vamos a darle lectura y después explicar un poco su contexto, ¿sí? Bien, entonces capítulo 3 del versículo 14 al 21. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente al desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Muy bien, este es nuestro pasaje, ¿verdad? Nuestro pasaje que, de alguna manera, yo siempre creo que es muy famoso, Juan 3:16, y es famoso, yo creo que más en el ámbito protestante que en el ámbito católico. Generalmente cuando tengo las clases prebautismales y les digo, acuérdense qué dice Juan 3:16, con esa expectativa, ¿verdad? Y me acuerdo que esta cita me la dio, ¿quién fue? ¿Cómo se llama? Hace muchos años, yo estaba en el seminario. Yo estaba viajando, volaba hacia Monterrey de la Ciudad de México, y ahí me encontré a un portero de la América, no me acuerdo ahorita quién, cómo se llama, y él le pedí su autógrafo y me dio su autógrafo en el boleto del avión, y firmó y escribió Juan 3:16. Y en ese tiempo yo inmediatamente no tenía fresca la memoria, y me di cuenta de esta cita que hoy encontramos desde ahí. Algo de Ríos es este portero que muchos años, hacia por 1995, 96, tal vez por allá estaba este portero. Bien, más allá de esto, este es un texto muy hermoso, especialmente porque la Madre Iglesia nos pide que lo leamos desde el versículo 14, y este es así como que descubre toda su belleza. Bien, entonces me gustaría mirar un poquitito como a dar algunos rasgos de todo el texto. Si se dan cuenta, hace una comparación de Moisés, que así como levantó en el alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, y dice, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Entonces habla de creer y el conjunto de vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente, ¿no es cierto? Así también el Hijo. Son como unos paralelos. Y después dice, porque tanto
Dios amó al mundo que entregó a su Hijo para el que crea, otra vez creer en Él, tenga vida eterna. Esos paralelos. Y después habla de la condenación. No vino a este mundo a condenar, pero el que no cree, ¿verdad? Ya está condenado. Y después habla que el juicio es esto, ¿sí? Que la luz, vuelve a utilizar lo del capítulo 1, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Y recordemos que en este contexto, en este capítulo 3, cuando comenzamos al principio, en el capítulo 3, versículo 2, habla que Nicodemo, ¿verdad? Era uno de los grandes maestros y fue de noche a ver a Jesús. Entonces el contexto es la oscuridad. El contexto es una visita que Jesús tiene en la noche. Y a partir del versículo 11, primero es un singular, le está hablando a Nicodemo. Es muy claro cuando le está explicando de volver a renacer, ¿sí? Nicodemo no entiende, dice solamente aquel que vuelve a renacer, ¿verdad? Puede heredar el reino de los cielos. Y dice Nicodemo, ¿cómo es que un hombre ya viejo pueda entrar al seno de su madre y volver a nacer? Entonces dice, lo que es la carne es carne y lo que es el espíritu es espíritu. Y ahí está hablando así, en segunda del singular, le está hablando a ti, Nicodemo. Pero en el versículo 11 hay un giro y empieza a utilizar el plural a ustedes. Primero dice, te aseguro, le dice a Nicodemo, que nosotros hablamos de lo que sabemos. Sí, habla ya, Jesús utiliza un plural y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y empieza, si no creen, y empieza ahí con el plural, se extiende al plural. Y este parece ser que es como un Jesús que está hablando solo, es como un soliloquio que se dirige a Nicodemo, pero que Nicodemo es como su representante, ¿no? Como se dirige a ustedes, los judíos, de alguna manera. En fin, es lo que puedo como apoyar aquí en esta parte. Y ahora me gustaría ir a ver acerca este detallito que es muy enigmático, pero que es muy hermoso si uno le rasca tantito, especialmente desde la Sagrada Escritura. Es muy hermoso este pasaje que dice, de la misma manera que Moisés levantó en lo alto a la serpiente en el desierto. Entonces, este pasaje es muy famoso porque está contenido en el libro de los Números, en el capítulo 21, a partir del versículo 14. Lo voy a leer para explicar un poquitito qué significa esto. Dice, los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo. Recuerden que están ahí en el desierto, ¿sí? Para bordear territorio de Edom, ¿sí? Están casi llegando a los bordes de la tierra prometida en ese camino del desierto. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Raro. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esa comida miserable. ¿A qué comida miserable se refieren? Si recordamos un poquito anterior, Dios manda el maná, que en el capítulo 14 del Éxodo va a decir que sabe como a miel y sabe como como a pan y miel, ¿sí? De una manera que describe muy bonito el libro del Éxodo. Y también recuerden que ya les ha dado a la carne, ¿verdad? Entonces, en la noche llegan estas aves y los israelitas pueden comer carne todos los días. Entonces dicen, y ya estamos hartos de esa comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. ¿Sí? Recuerden, es una plaga. En el libro del Éxodo, que es muy clave, especialmente en el capítulo 19, va a decir que si ellos no cumplen sus mandamientos que se los dio en el capítulo 20, como los leemos en el capítulo 20, los va a tratar igual que a los egipcios, es decir, que les va a mandar plagas, ¿sí? Entonces, ahí está la advertencia, es de alguna manera. A veces es como bonito cómo Dios nos habla, pero cuando a veces nosotros hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Si no haces esto, mira,
te doy una incentivación, te va a pasar esto, pero no te va a gustar, te va a doler. Y aquí está Papá Dios, de alguna manera, motivándolos a que de alguna manera tengan un tipo de temor para no rebelarse contra Dios, para seguir creyendo. Sí, porque el corazón del humano es terco. Decía, así terminaba el evangelio el mismo evangelio de la semana pasada, donde decía, y que Jesús no confiaba en ellos porque conocía su corazón. ¿Sí? Entonces, el corazón del hombre, va a decir en el libro de los sapienciales, el del corazón del hombre es traicionero. Entonces, allí está el Dios educando a su pueblo. Entonces, manda estas serpientes, una plaga. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Esto nos recuerda un poquitito al hijo pródigo, que he pecado contra el cielo y contra ti. Allá en Lucas 15, 18, una expresión muy bonita del hijo pródigo que se está arrepintiendo. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, fabrica una serpiente, ¿sí?, abrasadora, ¿sí?, de bronce, y colócala sobre un asta. Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Entonces habla, ahí está la plaga. Y ha sido mordido por la serpiente, y todo el que alcance a mirar esa serpiente, sí quedará curado. Aquí recordemos que no es la serpiente la que sana. No es la serpiente la que sana. A mí me gusta mucho precisamente cuando hablamos de la sabiduría, en la sabiduría capítulo 16, versículo 17. Me recuerda mucho este pasaje, dice, más bien es capítulo 16, versículo 8, dice, así demostraste a nuestros enemigos que eres tú el que libra de todo mal. Entonces, recordemos, no es la serpiente, no es mirar a la serpiente, sino es la acción de Dios. Y vamos a ver por qué esta acción de levantar la mirada, ¿sí? Recuerden, está en el póster, levantar la mirada, es lo que les da la sanación, ese gesto esa actitud es cuando Dios actúa y sana a estos israelitas. Fíjense, esto es hermoso, porque estamos hablando de la serpiente. Mire, es fascinante, pero quiero explicarme, ¿verdad? En que hice unas notas, pero quiero explicarme, porque San Juan, si se dan cuenta en el Evangelio, no plasma ningún exorcismo. No plasma ningún exorcismo. No hay ninguna acción donde Jesús haga un exorcismo. Solamente sucede en los Levíticos. Pero la misma cruz, o sea, todo apunta donde la misma cruz es donde es el único exorcismo donde vence al demonio. Ahora, ¿qué significa esto? Dice aquí, así como la misma manera que Moisés levantó al alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto. Y de esto es bien importante, porque, en primer lugar, ¿qué hace una serpiente en lo alto? Una serpiente pierde su poder en lo alto, en el aire. No puede hacer nada. En el piso, claro, porque es sensorial. Entonces recuerden que la serpiente siente. La serpiente escucha todo a través de la vibración de la tierra. La tierra, estar puesta en el piso y así como es de larga, precisamente es como abarca todos los sentidos de su piel, ¿sí? Y esto es lo que le da poder a la serpiente. Pero en el aire, una serpiente es nada. Por eso cuando un águila llega, y esto me recuerda a mi México lindo querido, la toma con sus garras y la lleva al aire. El águila no pelea en el piso, porque en el piso es terreno de la serpiente, pero no en el aire. Entonces ahí estamos. Entonces en esta exposición está diciendo, le quita su poder cuando la levanta, cuando la pone en el aire, y además le expone toda su mentira. Sí, le expone toda su mentira. Y dice aquí, entonces es la cuestión de creer. Y cuando está expuesta, ¿cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? La mentira es muy grande. La mentira es que aquel hace ver a Dios que Dios es un envidioso, que Dios es un egoísta, que Dios está celoso de su creación. Y eso precisamente es lo que en el capítulo 3 de Génesis es lo que le hace creer la serpiente a
a nuestros primeros padres, especialmente a través de Eva. Entonces la serpiente, el más astuto de los animales que el Señor había hecho, le dice a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Es decir, que la serpiente hace dudar del amor, del cuidado que tiene Dios Padre junto con sus hijos. Y recuerden que cuando he explicado este pasaje dice que hay un cambio en el lenguaje. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. Y cuando la serpiente habla, fíjense, cambia el lenguaje. Dice: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Primera mentira y primera negación acerca de llamarle a Dios Señor. ¿Sí? Entonces dice, inmediatamente esa es la mordida de la serpiente. ¿Sí? Es que la serpiente mete su veneno. ¿Sí? Por eso el catecismo de la iglesia dice de una manera muy hermosa, dice: el hombre dejó morir el amor a Dios, la creencia de Dios en su corazón a través de esta serpiente. Entonces es la mordida, ese veneno fatal que pronto o sooner or later, quería decir esta palabra, pero no la alcancé a decir en español, más pronto que tarde, al meter esta duda en nuestro corazón, nos va a morder la serpiente. Vamos a perecer, porque al desconfiar de la bondad, de la belleza de Dios, que Dios no es un Dios, cuando lo empezamos a ver con desconfianza, que Dios me pudo ayudar pero no me ayudó, Dios no es tan bueno porque pudiendo hacer esto no lo hace, y todas esas mañas de mentiras que mete en nuestra vida, especialmente cuando sufrimos, eso es el demonio. Entonces lo levanta, ¿sí? Le quita su poder, le expone su mentira, y eso es lo hermoso. Entonces el ser humano que puede levantar, ¿sí? Que levanta su mirada, porque así a través de su mirada entró el pecado, ¿sí? Dice ahí que Dios sabe. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para comer, ¿sí? Tomó de su fruto y comió. Entonces, nuevamente, así como el ser humano pecó a través de esa mirada miró ese fruto y se le antojó, así también tiene que mirar. ¿Qué está exponiendo Dios? Está exponiendo que Moisés levante esa serpiente y que vea su mentira, que le pierda todo su valor. ¿Y qué otra cosa va a ver ahí? El hijo. Al hijo ahí colgado. Y dices, este es lo bellísimo de este pasaje, ¿no? Así también el hijo debe ser levantado en lo alto, pero recordemos que ese levantado, sí es cierto, es levantarlo en la cruz, pero si también recordemos que en Isaías 52, capítulo 52, versículo 13, vamos rápidamente ahí. De hecho, me encantó, lo leí, lo releí porque hice un trabajo ahorita en la escuelita, y este pasaje me encanta. Dice: mi siervo triunfará, será exaltado y elevado. Entonces San Juan utiliza no tan solo mira como el suplicio o la ejecución donde Jesús va a morir, pero también ve la victoria, ¿sí? Es algo increíble porque ve la muerte, pero a través de esa muerte viene la revelación de la verdad y viene la sanación de aquellos que hemos sido mordidos por la serpiente y hemos creído esa mentira. ¿Y qué es lo que vemos? Al Hijo del Hombre que Dios ha enviado, dice, y tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? El amor del Padre que tanto ha amado al mundo, que le entregó a su Hijo. Es que Dios no ha dejado de amarnos. Es que Dios no ha dejado de amarnos, ni podrá dejarnos de amar. Y es que no hay ningún pecado, ¿sí? El pecado es el que nos hace desconfiar de su amor, pero Dios no deja de amarnos. Algún teólogo preguntaba ahí, ¿y por qué Dios Padre no vino y Él fue el que se encarnó? Porque tuvo que enviar a su Hijo. Yo no tengo respuestas, pero yo creo que puedo hacer una parcial respuesta. Y a veces yo he visto especialmente ustedes papás,
mamás que aman tanto a sus hijos, que especialmente en una enfermedad que yo creo que ustedes, así, y me lo han contado en la viva voz: Padre, yo daría lo que fuera por yo sufrir lo que está haciendo mi hija, mi hijo, que yo lo sufra en lugar que él lo sufra, ¿no? Nosotros papás estamos, cuando uno ama a su hijo y cuando lo ve sufrir, está dispuesto a dar su vida, todo su ser a cambio. Y una prueba más grande es que el dolor del hijo le duele más al padre. Es lo que más le duele. Y entonces, ¿por qué no se encarna el Padre? Pues porque ese es el amor más grande que puede darnos. Incluso poder sufrir el sufrimiento más grande con tal de salvarnos. ¿Sí? Con tal de salvarnos. Esa es como mi respuesta un poco parcial. Y de ahí tenemos... ya no quisiera ir más al pasaje, profundizar, pero ahí está esta parte de nuestra testarudez de querer vivir en la oscuridad, es decir, de querer vivir en la mentira. Y no creerle a Dios. Y por eso el pasaje que hoy la iglesia nos recomienda, que es un pasaje sencillito, pero muy bonito en la primera lectura de Crónicas, ¿verdad? Nos habla en el capítulo 36, nos habla de eso, nos habla de que nuevamente, ¿no? Dice, ellos quemaron la casa de Dios, ¿verdad? Demolieron las murallas de Jerusalén. Habla de cuando los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, ¿sí? Es decir, la mordida de la serpiente los mató. Se han rebelado lo más que pueden contra Dios, ¿sí? Y dice, el Señor Dios de sus padres les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. ¿Cuál es ese más remedio? Amarlos. Castigarlos con su amor. Así me gusta siempre decir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Sí, las plagas y a veces todas las cosas que nos suceden es que ya no hay otro remedio para mostrarnos cuánto Dios nos ama. ¿Sí? Y entonces dice que llegaron los babilonios, Nabucodonosor, y destruyeron su ciudad, que demolieron las murallas, destruyeron los objetos preciosos, todo, ¿verdad? Y llevaron al exilio. Pero no termina la lectura con eso, con esa destrucción y con esa rebeldía, sino que en el versículo 22, que es el último capítulo del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino, así habla Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a este pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Que está la promesa de la restauración. La promesa de la restauración. Entonces, este domingo, de alguna manera, Dios nos quiere invitar, sí, a contemplar nuestro pecado, por supuesto, a contemplar nuestras mentiras, pero sobre todo descubrir la mentira del demonio, levantarla, quitarle su poder, y al levantar nosotros la mirada, ¿sí? Así como lo hizo Bartimeo y así como nos invita San Pablo en los Colosenses, levantar nuestra mirada y mirar las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que vemos? A Cristo crucificado, el amor de Dios, de tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Sí? Y al mirar ese amor, al contemplar ese amor, que es el Dios que viene hacia nosotros, que no hay pretensión del ser humano de subir hacia Dios, sino es que es el Dios del amor que viene, que sufre con nosotros para amarnos. Y es esa promesa de restauración. Entonces este domingo la iglesia nos invita en primer lugar a vestir
de rosa, ¿verdad? Tener las decoraciones rosa, que haya un poco de flores en nuestra iglesia, y se le llama a este domingo de Letare, el domingo de Letare. Sí, recuerden que también en Adviento también tenemos uno que se llama un domingo de Gaudete, ¿sí? Y son palabras muy semejantes, ¿no? El Gaudium viene de la palabra de gozo, y Letare viene de la palabra alegría, ¿sí? De ahí el Papa Francisco estas las palabras las puso en dos de sus documentos muy importantes en la exhortación apostólica, que se llama Evangelii Gaudium, el gozo, podríamos decir, el gozo del Evangelio, y Amoris Laetitia, la alegría del amor. Sí, así integró en sus documentos estas dos palabras. Y hoy en esta Cuaresma encontramos en este círculo B estas lecturas que nos invitan al gozo, a contemplar a ese Dios, a contemplar su hermosura y saber que es el Dios que viene a rescatarnos de esa mordida fatal. Y entonces, por eso podemos mirar, como dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él, ¿sí? Que esa mordida fatal de la duda, de la desconfianza, de tener una imagen falsa de Dios, ¿verdad? Dice, crean en Él, ¿sí? Que volvamos, volver a Dios significa volver a confiar en ti. No importa lo que esté pasando en mi vida. Yo no confío en las cosas que suceden en mi vida, decir si estoy bendecido o no. Yo confío en Dios que me bendice profundamente. Pues este es un domingo para animarnos y querer caminar con nuestros hermanos. Este mensaje tiene que ser proclamado, y va a ser proclamado en todo el mundo. En todo el mundo. Y podemos ahí, a mí me encanta cómo de alguna manera, cuando el sacerdote levanta, ¿verdad? Levanta el cuerpo de Cristo consagrado, su sangre preciosa derramándose, ¿sí? En ese aspecto, levantando, y nosotros nos hincamos y volteamos hacia arriba. Creo, Señor, y decimos, Señor mío y Dios mío, creo, Señor. También cuando se nos partido del Señor, dice, es el Cordero de Dios, tenemos que verlo. En un momento podemos agachar la cabeza de no soy digno. No, velo, créele, velo, levanta tu mirada y ve al Jesús partido, crucificado en un amor tan grande para ti. Que el Señor les bendiga y les acompañe a todas sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo en sus prácticas penitenciales y nos vemos en la Eucaristía.